En la vastedad de las narrativas bíblicas, entre historias de reyes, profetas y milagros, se esconden enigmas que desafían nuestra comprensión y despiertan una curiosidad casi insaciable. Entre estos misterios destacan seres de proporciones y naturalezas tan extrañas y maravillosas que parecen trascender las fronteras de lo natural y lo sobrenatural. Estas criaturas, algunas celestiales y otras monstruosas, son más que simples personajes en un texto antiguo. Son símbolos cargados de significado, cada uno representando aspectos profundos de la teología, la cosmología y la eterna lucha entre el bien y el mal. Imagina seres que desafían las leyes de la física y la biología, como los serafines, que con 6 alas cubren su rostro y pies mientras proclaman la santidad divina, o los querubines, guardianes de lo sagrado, con sus múltiples rostros de animales y humanos, simbolizando la omnisciencia y omnipresencia de Dios. ¿Y qué decir de las criaturas terrenales como el Leviatán y el Behemoth, monstruos de poderes inimaginables, tan colosales que solo el Creador podría contenerlos? Estos seres no son simplemente figuras de fantasía, encarnan los misterios de la creación, el poder divino y hasta los aspectos más oscuros del universo. El Leviatán, una bestia marina colosal, y el Behemoth, una criatura terrestre de fuerza indomable, son ejemplos de esto. Y luego están los Nefilim, los gigantes engendrados por la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, cuya mera existencia sugiere eventos e interacciones entre el cielo y la tierra casi más allá de nuestra comprensión. Además de estos, los 4 seres vivientes del Apocalipsis y de Ezequiel, con sus ojos que todo lo ven y sus formas que representan las criaturas más nobles de la creación, sirven como vigilantes eternos del trono de Dios, en un ciclo continuo de adoración y vigilancia. Y finalmente el dragón, la quinta esencia del mal, con sus múltiples cabezas y la cola que arrastra las estrellas, en una lucha cósmica contra las fuerzas del bien. Estos seres, extraños y maravillosos, son más que partes de un antiguo texto religioso. Son ventanas hacia el alma colectiva de la humanidad, reflejos de nuestros miedos más profundos, nuestras aspiraciones más elevadas y nuestro eterno fascinio por lo desconocido. A través de ellos, somos invitados a explorar las capas más profundas de nuestra fe e imaginación. Sumérgete en este mundo antiguo, explora estas historias y descubre por ti mismo lo que pueden revelar sobre el universo, Dios y el ser humano. Número 1. Los querubines son una de las categorías más intrigantes y complejas de seres angelicales mencionados en la Biblia. Desempeñan roles que van desde guardianes de lo sagrado hasta seres que están directamente involucrados en la adoración y alabanza a Dios. Los querubines aparecen por primera vez en Génesis capítulo 3 y versículo 24, justo después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Dios coloca querubines al este del jardín, junto con una espada flameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Esta función de guardián destaca el aspecto de los querubines como protectores de lo divino y lo sagrado. La descripción más detallada de los querubines se encuentra en el libro de Ezequiel, especialmente en los capítulos 1 y 10. Ezequiel los describe como seres de apariencia compleja, con 4 caras y 4 alas. Las caras son de un hombre, un león, un buey y un águila. Estas caras pueden simbolizar respectivamente la nobleza, la fuerza, el servicio y la supremacía sobre la creación. Además, sus alas están llenas de ojos, lo que puede representar la omnisciencia de Dios, siendo que los querubines son sus servidores que todo lo ven. Ezequiel también menciona que cada querubín posee 4 alas. 2 de estas alas se extienden hacia arriba, tocando las alas de los otros querubines, y las otras 2 cubren sus cuerpos. Esto puede simbolizar la prontitud para el servicio y la reverencia ante la santidad de Dios.
Los querubines también son descritos como los transportadores del trono de Dios, una visión presentada en el mismo libro de Ezequiel en el capítulo 1, versículos 15 al 21. Este relato muestra a los querubines con ruedas a su lado, moviéndose en cualquier dirección sin girar, simbolizando la omnipresencia de Dios. Además, en Ezequiel 10, durante una visión posterior, los querubines son descritos moviéndose junto con las ruedas y debajo del trono de Dios, indicando que están directamente involucrados en la ejecución de la voluntad divina y en el mantenimiento del orden cósmico. En otras partes de la Biblia, los querubines son mencionados en el contexto del tabernáculo y del templo de Salomón. En Éxodo 25, versículos 18 al 22, son retratados en imágenes talladas y tejidos, como en el velo que separa el lugar santísimo, y en las imágenes de oro sobre el arca de la alianza. En Primeros Reyes, capítulo 6, versículos 23 al 28 dice: «Y en el santuario hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala de un querubín tenía 5 codos de largo, y la otra, ala del querubín, 5 codos de largo. 10 codos había desde las extremidades de una ala hasta las extremidades de la otra ala. Así era también el otro querubín. Ambos querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de un querubín era de 10 codos, y así la del otro querubín. Y puso los querubines en medio de la casa interior, y extendieron las alas de los querubines, de manera que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Y sus alas se tocaban una a la otra en el medio de la casa. También los querubines los cubrió de oro». Esto refuerza el papel de los querubines como guardianes de la santidad y la presencia divina. Los querubines, por lo tanto, son mucho más que meros guardianes. Son participantes activos en la dinámica de lo divino, manifestaciones del poder y la presencia de Dios. Simbolizan atributos divinos como la sabiduría, el poder y la presencia, y son un recordatorio constante de la majestad y el misterio de Dios. Al estudiarlos, no solo entendemos mejor la jerarquía celestial, sino también la manera en que lo sagrado era percibido y reverenciado en las culturas antiguas que produjeron los textos bíblicos. Número 2. Los serafines son criaturas fascinantes y enigmáticas, mencionadas principalmente en el libro de Isaías, dentro del Antiguo Testamento. Ellos desempeñan un papel significativo en la liturgia celestial y son descritos como seres intensamente ligados a la adoración de Dios. La descripción más explícita de los serafines está en Isaías capítulo 6, versículos 2 al 7. En este pasaje, el profeta Isaías narra su visión del trono de Dios, que está rodeado por serafines. Son descritos de la siguiente manera: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y se llamaban unos a otros, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines son descritos con 6 alas. El uso de estas alas es simbólico. Cubrir el rostro y los pies denota reverencia y humildad ante la santidad de Dios. Las otras 2 alas utilizadas para volar simbolizan la prontitud para servir a Dios. El grito de Santo, Santo, Santo es una expresión de adoración pura y continua, enfatizando la perfecta santidad de Dios. Este triple acento en la santidad es significativo en el hebreo bíblico, donde la repetición intensifica el grado o la importancia de una cualidad. Los serafines, según la visión de Isaías, parecen tener un papel litúrgico y ceremonial, participando activamente en la adoración continua de Dios. También actúan como mensajeros divinos. En Isaías 6, versículo 6, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar con unas tenazas
y toca los labios de Isaías, purificándolo. Esto simboliza la purificación y la preparación de Isaías para su misión profética. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había tomado del altar con unas tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí que esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y perdonado tu pecado. La presencia de los serafines en la visión de Isaías no es solo una manifestación de criaturas celestiales, lleva un profundo significado teológico y simbólico. Representan la máxima pureza y santidad necesarias para estar en la presencia de Dios. También simbolizan la transformación y purificación que debe ocurrir antes de que un individuo pueda asumir el papel de siervo de Dios, como Isaías en su misión profética. Los serafines, aunque mencionados específicamente solo en Isaías dentro de la Biblia, representan una faceta vital de la teología judeocristiana: la santidad de Dios y la necesidad de pureza para acercarse a Él. A través de Isaías 6, los serafines nos enseñan sobre reverencia, adoración y la santidad necesaria para el servicio divino. Su representación reitera la idea de que Dios está en un plano de existencia totalmente separado y más elevado que el humano, rodeado de criaturas que reflejan su gloria y majestad de maneras que trascienden la comprensión humana. Número 3. El Leviatán es una criatura mencionada en varios pasajes de la Biblia, predominantemente en el Antiguo Testamento. La figura del Leviatán es compleja y multifacética, apareciendo como una poderosa criatura marina que simboliza el caos y a veces el mal, pero también sirve como una demostración del poder y soberanía de Dios sobre todas sus creaciones. Este es el capítulo más detallado sobre el Leviatán y aparece en el contexto de Dios respondiendo a Job sobre la complejidad de la creación y el poder divino. Dios describe al Leviatán como una criatura imponente que no puede ser dominada por humanos. Job, capítulo 41, versículo 1. ¿Puedes pescar con anzuelo al Leviatán o atar su lengua con una cuerda? Versículo 10. Nadie es tan audaz que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá resistir delante de mí? Versículo 31. Hace hervir como una olla el fondo del mar, y convierte el abismo en una vasija de ungüento. Versículo 34. Ve todo lo que es alto, es rey sobre todos los hijos de la soberbia. Estas descripciones resaltan la naturaleza invencible y formidable del Leviatán, ilustrándolo como una criatura más allá del control humano y solo sumisa a la autoridad de Dios. En el libro de Salmos, el Leviatán es mencionado en un contexto diferente, más natural y menos confrontativo. Salmos 104, versículo 26. Allí navegan los barcos, y el Leviatán que formaste para que jugara en el mar. Aquí el Leviatán es descrito como parte de la creación de Dios, sugiriendo que Dios creó al Leviatán para deleitarse en su existencia, reflejando la diversidad y riqueza de la vida que Dios creó en el mar. Isaías ofrece una visión escatológica del Leviatán, asociándolo con el fin de los tiempos y la victoria final de Dios sobre las fuerzas del caos y del mal. Isaías 27, versículo 1. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este versículo coloca al Leviatán en un contexto apocalíptico, simbolizando las fuerzas del mal, que serán finalmente derrotadas por Dios. El Leviatán es frecuentemente interpretado como un símbolo de caos y mal, representando las fuerzas de la naturaleza que son salvajes e indomables, pero también puede ser visto como una metáfora para los reyes tiránicos o poderes opresivos que son eventualmente dominados por la justicia divina.
La mención del Leviatán en contextos tan diversos sugiere una figura multifuncional en las Escrituras, sirviendo tanto como una real criatura que demuestra el poder creativo de Dios, como un símbolo de adversidades o de mal que Dios puede y va a superar. El Leviatán, con sus descripciones impresionantes y significado simbólico, sirve para reforzar mensajes sobre el poder de Dios, la soberanía divina sobre la creación y el destino final de las fuerzas del caos y del mal en el plan divino. A través de Job, Salmos e Isaías, la figura del Leviatán invita a reflexiones sobre la naturaleza del mal, el poder de la creación y la supremacía última de la voluntad de Dios. Número 4. El Behemoth es otra criatura misteriosa mencionada en la Biblia, específicamente en el libro de Job. Su descripción aparece en el capítulo 40, donde es presentado como parte de una respuesta divina al cuestionamiento de Job sobre el sufrimiento y la justicia de Dios. La descripción del Behemoth sirve para demostrar el poder y la majestad de Dios a través de sus obras de creación, así como para ilustrar la limitación humana ante la grandeza divina. En Job, capítulo 40, versículo 15 en adelante, es la principal descripción bíblica del Behemoth. Dios describe la criatura a Job para destacar su fuerza y el poder con que fue creada, desafiando cualquier intento humano de domarla o comprenderla plenamente. El texto dice así: «Mira ahora el Behemoth que hice contigo, que come hierba como el buey. He aquí que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Sus huesos son fuertes como bronce, sus miembros son como barras de hierro». El Behemoth es descrito como una criatura de enorme tamaño y fuerza, con una dieta herbívora similar a la de un buey. La referencia a sus huesos como fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro enfatiza su robustez e invulnerabilidad. El versículo 19, que lo describe como el primero de los caminos de Dios, sugiere que el Behemoth es uno de los pináculos de la creación divina, un ejemplo del poder creativo de Dios. El Behemoth puede ser interpretado como un símbolo de fuerza incontrolable e imponente de la naturaleza, que solo puede ser subyugada por su creador, Dios. También puede representar fuerzas caóticas que, aunque poderosas, están firmemente bajo el control y orden de Dios, como una metáfora para las pruebas y adversidades enfrentadas por Job y, por extensión, por todos los humanos. El Behemoth, como descrito en el libro de Job, es una poderosa representación del misterio y la majestad de la creación divina. A través de este ejemplo, Dios no solo demuestra a Job y a los lectores de la Biblia su incomparable fuerza creativa, sino que también ofrece una perspectiva sobre cómo debemos humildemente reconocer nuestra propia limitación y la soberanía de Dios sobre el universo que Él creó. El Behemoth, por lo tanto, es más que solo una criatura. Es un concepto que desafía nuestra percepción y comprensión del mundo natural y del poder divino. Número 5. Los 4 seres vivientes son figuras enigmáticas y simbólicas descritas en el libro de Ezequiel y en el libro del Apocalipsis en la Biblia. Estas criaturas poseen una importancia teológica significativa, siendo frecuentemente interpretadas como representaciones de atributos de Dios o de aspectos de la creación. En Ezequiel, los 4 seres vivientes son descritos por primera vez en el capítulo 1, donde Ezequiel narra una visión compleja que tuvo junto al río Quebar. Estas criaturas aparecen nuevamente en el capítulo 10. Capítulo 1, versículo 5, y en medio de ella había una figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían la figura de hombre, y cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas. Versículo 10. Cuanto a la forma de sus caras, cada uno tenía cara de hombre, todos los 4 tenían cara de león a la derecha,
Todos los 4 tenían cara de buey a la izquierda, y todos los 4 tenían cara de águila. Estos seres son descritos como teniendo 4 caras, de hombre, león, buey y águila, y 4 alas. Sus alas están extendidas hacia arriba, tocando las alas de los otros seres, sugiriendo una unión o armonía entre ellos. El texto también menciona que cada ser tiene ruedas a su lado, indicando una capacidad de movimiento multidireccional, simbolizando tal vez la omnipresencia de Dios. En el libro del Apocalipsis, los seres vivientes son mencionados en el contexto de la visión del trono celestial de Juan. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Las caras de los seres vivientes son frecuentemente interpretadas como representaciones de toda la creación. El hombre, dominio e inteligencia; el león, fuerza y majestad; el buey, servicio y paciencia; y el águila, soberanía y visión. Esta interpretación destaca la omnipotencia de Dios sobre todas las cosas. En el Apocalipsis, los seres vivientes tienen un papel prominente en la adoración constante de Dios, reflejando la santidad divina y la adoración eterna que Dios recibe de su creación. En ambas visiones, los seres vivientes están íntimamente asociados al trono de Dios, simbolizando la presencia de Dios en toda la creación y su interacción continua con el mundo. Los 4 seres vivientes son figuras centrales en la cosmología bíblica, sirviendo como símbolos profundos del poder, presencia y santidad de Dios. Puntúan la narrativa bíblica con una visión de lo divino que es a la vez trascendente e inmanente, mostrando que Dios está eternamente involucrado y presente en toda su creación. Estas criaturas nos recuerdan que la adoración a Dios es eterna, abarcando todas las facetas de la vida y de la creación. Número 6. Los Nefilim son uno de los grupos más misteriosos y debatidos mencionados en la Biblia. La referencia a ellos es breve y enigmática, dejando espacio para diversas interpretaciones y especulaciones. Son mencionados en solo algunos pasajes en la Biblia, principalmente en el libro de Génesis y brevemente en Números. Génesis capítulo 6, versículo 4, es el pasaje más detallado sobre los Nefilim. Había en aquellos días gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que hubo en la antigüedad, hombres de renombre. La expresión hijos de Dios es frecuentemente interpretada de 2 maneras principales, como refiriéndose a ángeles caídos o a hijos de la línea piadosa de Set, que se habrían mezclado con las hijas de los hombres, es decir, mujeres de linajes menos piadosos, como el de Caín. Los Nefilim son descritos como gigantes o valientes, hombres de renombre, indicando que eran seres de gran estatura y renombre, posiblemente héroes o guerreros de gran poder. En Números, capítulo 13, versículo 33, los Nefilim son mencionados nuevamente cuando los espías israelitas relatan sus observaciones de la tierra de Canaán. También vimos allí gigantes. Los hijos de Anac son descendientes de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí, los gigantes son identificados como descendientes de los Nefilim.
sugiriendo una línea continua de seres de gran estatura. Este pasaje refuerza la idea de los Nefilim como figuras intimidantes y excepcionales en tamaño y fuerza. Una interpretación popular es que los hijos de Dios serían ángeles que se rebelaron contra Dios y tuvieron relaciones con mujeres humanas, generando a los Nefilim. Esta visión está influenciada por el libro de Enoc, un texto apócrifo que expande considerablemente la historia de los ángeles caídos y los Nefilim. Otra interpretación sugiere que los hijos de Dios serían hombres de la línea de Set, considerados justos, que se casaron imprudentemente con mujeres de la línea de Caín, vistos como menos virtuosos. Los Nefilim, en este caso, serían simplemente poderosos gobernantes o guerreros humanos, destacados de sus contemporáneos. Los Nefilim, por lo tanto, simbolizan un período de gran corrupción y declive moral en la tierra, lo que llevó al juicio de Dios en forma del diluvio. Son parte integrante del preludio que explica la gravedad de la depravación humana que requirió una intervención divina drástica. La narrativa de los Nefilim destaca la complejidad de las interacciones entre lo divino y lo humano, y sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. Número 7. El dragón en la Biblia es una figura simbólica que aparece predominantemente en el libro del Apocalipsis, pero también es referido en otros pasajes del Antiguo Testamento. Este ser es comúnmente interpretado como una personificación del mal, frecuentemente asociado a Satanás o al diablo, y su descripción en Apocalipsis está llena de simbolismo teológico. Apocalipsis ofrece la descripción más detallada y simbólicamente cargada del dragón. Él es retratado como una gran figura roja, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas en sus cabezas, simbolizando su poder y pretensión a realeza y divinidad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Y vióse otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Versículos 7, 8 y 9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí, el dragón es explícitamente identificado como la serpiente antigua, que es una clara referencia a Satanás, destacando su función como el adversario principal de Dios y su pueblo. El término dragón también es usado en otras partes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en un sentido más genérico o como metáfora para grandes poderes o naciones que se oponen a Dios y su pueblo. Por ejemplo, en Isaías y Ezequiel, el término puede referirse a líderes o reinos tiránicos. Isaías 27, versículo 1. En aquel día Jehová con su espada dura, grande y fuerte, castigará al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ezequiel 29, versículo 3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo me lo hice. El dragón en Apocalipsis es un símbolo poderoso del mal absoluto, oposición a Dios, y la corrupción y destrucción que Satanás busca traer al mundo. Su derrota por el arcángel Miguel simboliza la victoria definitiva del bien sobre el mal, un tema central en Apocalipsis. La descripción del dragón arrastrando un tercio de las estrellas del cielo
También es interpretada como su influencia corruptora sobre los ángeles que se convirtieron en demonios tras su caída. La lucha entre el dragón y la mujer, que da a luz a un hijo destinado a gobernar todas las naciones, es una representación del conflicto espiritual continuo entre las fuerzas del mal y los planes de Dios para la humanidad y la redención. El dragón, como presentado en la Biblia, es una figura compleja y multifacética que encapsula la esencia del mal y la rebelión contra Dios. Su papel en Apocalipsis sirve como un recordatorio del poder destructivo del mal y la promesa divina de que el mal será, al final, completamente derrotado, garantizando la esperanza y la victoria final para los fieles seguidores de Dios. En la exploración de las figuras misteriosas y poderosas descritas en las Escrituras, desde los querubines y serafines que exaltan la presencia divina con su adoración constante, pasando por los gigantes como Leviatán y Behemoth, que manifiestan el poder inigualable de la creación, hasta los enigmáticos Nefilim y el simbólico dragón que personifica el mal, percibimos un rico tapiz de simbolismo y enseñanza. Cada una de estas criaturas, con sus características únicas y roles profundos, contribuye a la narrativa mayor de la Biblia que entrelaza justicia, poder, redención y la soberanía incontestable de Dios. Estudiar estas entidades no es solo un ejercicio de curiosidad, es un viaje para entender mejor los múltiples aspectos de la divinidad y de la moralidad que forman el núcleo del mensaje bíblico. A través de estas historias, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestro propósito y nuestro lugar frente a un universo vasto y a menudo incomprensible. Nos confrontamos con cuestiones sobre el bien y el mal, el caos y el orden, y el amor divino que permea toda la creación a pesar de las adversidades. Las Escrituras nos enseñan que, aunque el mal pueda parecer formidable y las batallas arduas, la victoria final pertenece a Dios. El dragón será derrotado, el orden será restaurado y la armonía prevalecerá. Esto nos ofrece no solo consuelo, sino también el valor para enfrentar los desafíos diarios con fe y determinación. A medida que nos despedimos de esta exploración de los seres bíblicos, llevemos con nosotros el recuerdo de que cada texto, cada versículo que estudiamos, es una invitación para profundizar nuestra comprensión de lo divino y de sus caminos misteriosos. Que este viaje no termine aquí, sino que continúe inspirando y guiando a cada uno de nosotros en nuestro camino espiritual, fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso con los principios eternos de la verdad, justicia y amor divino. Que la paz y la sabiduría de las Escrituras estén con ustedes, iluminando sus caminos y enriqueciendo sus vidas con su profunda verdad y belleza.